Bien, entonces vamos a partir con la ayudantía 9 de campos vectoriales y de integrales de línea, como aquí lo ven. Todos estos videos que he estado grabando pensaba que se están grabando con el micrófono de los audífonos, pero no, onda, estuve todo el tiempo con los audífonos puestos, pero se seguía grabando con el micrófono del iPad, así que buscaré de alguna forma poder grabar con un micrófono mejor, porque de repente igual se escuchan ruidos del micrófono, no es muy bueno. Pero, en fin, ¿qué les tengo que comentar con respecto a campos vectoriales? Eh, bueno, de nuevo la idea fue poder hacer una ayudantía que estuviese bien explicado en los escritos, si es que no llegaban a asistir con todo lo que ha pasado. Pero, en fin, ahora ya se los mando en video y se lo explico desde mi punto de vista lo que quería expresarles. Dice entonces, existen los, existen los campos escalares y los campos vectoriales. Cualquier función de f de r n a r, como las que han visto durante el curso, puede ser entendida como un campo escalar, pues, como las funciones f de x, y que la entrada, el input, eran dos variables, tres variables, y el output eran tan solo una variable. Eso a la larga es un campo escalar. Bueno, entonces lo que explico es que claro, eso es un campo escalar, pero lo interesante en este minuto es estudiar los campos vectoriales. Un campo vectorial es una función con input un vector de varias coordenadas o a la larga varias variables. El input son varias variables y el output son, otro vector, o sea, más variables. Por ejemplo, una función de R3 a R3 que tengo de input x y z y devuelvo y z, x, z y x, y, como se ve acá. En fin, existen infinidades de aplicaciones de campos vectoriales en la física. De hecho, después cuando vean los campos magnéticos y eléctricos son campos vectoriales, de hecho, de los mismos tipos de campos que se explican acá en el cálculo. Y eso es lo que digo: campo gravitacional, campo eléctrico, campo de velocidades de un fluido, eso es mecánica de fluidos. Si es que alguno por ahí escoge mecánica o civil, tendrán sí o sí fluidos. Creo que me parece que ambiental también tiene fluidos. Energía y medio ambiente también tiene mecánica de fluidos como curso. En fin, se definen los campos vectoriales conservativos, o sea, un tipo especial de los campos vectoriales son los conservativos, que son aquellos campos que son el gradiente de una función escalar. O sea, ¿se acuerdan que el gradiente era la derivada en x con respecto a x de la función, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a z, y de ahí, dependiendo de cuántas variables tenga? Entonces, los campos vectoriales son aquellos que se pueden expresar como el gradiente de una función, que esa función normalmente se conoce como el potencial. Entonces, eso es muy importante porque de hecho se ocupa mucho después con el teorema de integrales de línea, teorema fundamental de integrales de línea, y con el teorema de Green, que no lo han visto todavía, pero se aplica precisamente a las integrales de línea. Es una manera más sencilla de resolver integrales de línea. Una forma de saber si un campo es conservativo es utilizando un teorema que dice que f es conservativo si solo si su rotacional es nulo. De nuevo, el rotor de un campo vectorial es materia que van a ver. Hay dos tipos de derivadas de funciones vectoriales, que son la derivada, es la divergencia y el rotacional. Esos van a estar pendientes, los van a ver pronto, pero no es necesario saber lo que es un rotacional ni cómo calcularlo. Se puede expresar de otra manera, que de hecho es lo que explico acá. Dado que aún no lo han visto, se resume que ese teorema
Se resume en que las segundas derivadas cruzadas del potencial sean iguales. Bueno, eso en general las funciones son de clase C2, o sea, tienen segundas derivadas continuas y, por lo tanto las segundas derivadas cruzadas son iguales. Eso en general de las funciones. Pero expresado esto no con el potencial, sino con la función vectorial que tenemos, entonces se ve reflejado en estos ejemplos que tengo acá. Dice, si la función es de dos variables x y, quiere decir que la derivada de la componente en x, que es p, fíjense que digamos que este es un campo, de hecho es un campo, la componente en x es p, la componente en y es q. Entonces es una suerte de no de segunda derivada cruzada, sino que de primera derivada cruzada. La derivada de p con respecto a y, si es igual a la derivada de q con respecto a x, entonces el campo es conservativo. Similarmente, en el caso de tres variables, la derivada de la función en la componente en x, que es p, ahí está, con respecto a y es igual a la derivada de q con respecto a x. Eso es una igualdad. Después vamos a tener una segunda igualdad, que es la derivada de p con respecto a z debe ser igual a la derivada de r, que es la componente en z, con respecto a x, y así se entiende el concepto. Son de nuevo esta tercera igualdad. Bueno, si ocurre eso, entonces el campo es conservativo. Eso es una forma de saber sin necesidad de conocer el potencial y calcular las segundas derivadas cruzadas. Bueno, si existe el potencial del campo vectorial, entonces es conservativo, por cierto. Pero no es necesario conocer la función potencial para saber que los campos son conservativos, y eso lo podemos saber con estas cosas que acabamos de explicar. Y aquí digo, sin embargo, también es importante saber determinar el potencial, no solo saber si es que el campo es conservativo de esta forma sin necesidad de calcular el potencial, sino que también es importante saber cómo calcular el potencial, porque eso precisamente es lo que se aplica en el teorema fundamental de las integrales de línea. El potencial, la función potencial. Entonces, a donde mi objetivo con estos tres primeros ejercicios, antes de aplicar ninguna integral de línea, es determinar si los campos que propongo en estos primeros tres ejercicios son conservativos y calcular su potencial. Que vamos a hacer eso. Primera pregunta, determina el potencial del campo conservativo. Bueno, ahí ya afirmo que es conservativo y vamos derecho a calcular el potencial. Entonces, si es conservativo, entonces existe una función potencial phi de x, y, tal que la derivada de phi con respecto a x es igual a la componente x en x, y puedo saber que esa es la componente en x porque tiene un y tongo, acuérdense de eso. La derivada del potencial con respecto a x, entonces esa componente 2x más y cuadrado más 3x cuadrado y. Y además la derivada con respecto a y del potencial va a ser 2xy más x cubo más 3y cuadrado. Vale. Lo que tenemos acá no es nada más ni nada menos que un set de ecuaciones, o sea, un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. De hecho, algo así parecido van a ver en el curso de ecuaciones diferenciales, a pesar que se ven solo ecuaciones diferenciales ordinarias, no ecuaciones diferenciales parciales. Entonces son derivadas parciales, que no sé qué tan más difícil o no sean. En general esto no es difícil de realizar, pero
al menos en ese curso no se ven en técnicas de soluciones de derivadas parciales, de ecuaciones con derivadas parciales. Bueno, eso es así como lo que se les viene. Pero ¿cómo hacemos esto entonces? Lo que vamos a hacer es integrar una de las dos. Me parece... las dos son parecidas. Integramos la primera con respecto a x. Dado que es la derivada con respecto a x, la integramos con respecto a x. O sea, la integral de la derivada con respecto a x de x es igual a la derivada de... O sea, a la integral de 2x más y cuadrado más 3xy x cuadrado y de x. Bueno, y la integral con respecto a x de la derivada con respecto a x es simplemente la función, que eso es lo que queremos. Aquí vamos a tener entonces x cuadrado más x y cuadrado más x cubo y, perfecto, y más, como es una integral sin intervalos de integración, se le agrega una constante, pero esta constante que vamos a agregar, vamos a decir que es una constante que depende de y. O sea, es como si fuese una función, pero que solo depende de la variable y. Dado que al derivarla con respecto a x, al derivar con respecto a x esto, esta derivada se va a cero. Y claro, se va a cero porque simplemente no está acá. Ahí no veo esa función acá. Bien. Bueno, aquí ya tengo el potencial entonces, básicamente. Solo que me falta conocer cuál es esta constante k que depende de y. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ya integramos la primera función con respecto a x, entonces este potencial lo vamos a derivar con respecto a y. Entonces calculamos la derivada con respecto a y. Esto es entonces 2x, no, perdón. La derivada de x cuadrado con respecto a y es 0, más 2xy más x cubo más un k' de y. Y esto es entonces la derivada del potencial con respecto a y. Y esto necesariamente tiene que ser igual a eso. Veamos si aquí estamos igual. Estamos check con el 2xy. Estamos check con el x cubo. Y este k' entonces correspondería a 3y cuadrado. Por lo tanto, k' de y es igual a 3y cuadrado. Integramos con respecto a y. Tendríamos que k en función de y es y cubo más una constante que ya no depende ni de x ni de y, sino que es un número, una constante c. Ok, entonces dado que tenemos eso, finalmente nuestro potencial con respecto, o sea, en función de x y va a ser igual a x cuadrado más x y cuadrado más x cubo y más k, que el k era y cubo más c. Y de esa manera es como se determina el potencial de una función, o sea, el potencial de un campo vectorial. Sigamos con el siguiente.